Esta es la cuarta catequesis sobre el plan diocesano de pastoral para aplicar y en las parroquias. En esta parte nos vamos a ubicar en la tercera de estas partes del plan diocesano, llamada una acción pastoral desde la misericordia. Ya hemos insistido mucho que toda esta mirada tiene que ser de misericordia. Por eso en la primera parte hablamos del anuncio de la misericordia, en la segunda parte de una realidad necesitada de misericordia y en esta tercera se llama una acción pastoral desde la misericordia. Aquí es importante tener en claro que guiándonos por el famoso PGP, el Proyecto Global de Pastoral del Episcopado, que tiene como puntales dos acontecimientos: los 500 años de la aparición de la Virgen de Guadalupe, a celebrarse precisamente en el 2030-31, y también los 2000 años de la redención, a celebrarse en el 2033. Con esta mirada, después de ver una realidad que nosotros quisimos ver desde la misericordia, el, el PGP o el Proyecto Global de Pastoral, que en nuestro plan diocesano de pastoral está aterrizado, también parte en una visión de opciones pastorales. ¿Qué es una opción? Optar no es escoger cinco, sino la iglesia de Tlaxcala tiene esta opción de unas características de iglesia. ¿Qué iglesia es la que queremos? Y por eso hacemos opciones, así como se hablaba de Puebla, el 79, de que había hecho una opción pastoral por los pobres y por los jóvenes. En este caso, nuestro plan diocesano también tiene opciones, y esas opciones, cada una, tiene líneas de acción pastoral. Y no voy a meterme en esas líneas porque sería muy amplio, pero sí quiero explicar estas cinco opciones, cuál es la proyección o cuál es la dinámica, porque después tendremos que hablar del tipo de acciones ya en un aterrizaje. El plan de pastoral se queda hasta esta tercera parte de opciones. Ya después tiene que haber una labor de aterrizaje en las parroquias, donde se tendrán que ver los programas y proyectos pastorales y la organización que se requiere. Entonces, en esta catequesis me centro en una acción pastoral desde la misericordia, especialmente en las opciones pastorales. La primera opción de pastoral de nuestro plan, o nuestro plan aquí en la iglesia, es: optamos por una iglesia evangelizadora y en salida. Se habla mucho de esta actitud de iglesia en salida. Se lo hemos escuchado al Papa Francisco muchas veces, y habla de ir a las periferias territoriales y a las periferias existenciales. De hecho, cuando llegó Monseñor Julio César como obispo de Tlaxcala, en su mensaje de llegada, él hablaba de que se tiene que anunciar la misericordia, se tiene que anunciar en todos los rincones, hasta el último rincón de la diócesis, y en todas las realidades existenciales. Es decir, todos los pueblitos tendrían que sentir ese anuncio de misericordia. Obviamente la actitud tiene que ser fundamental, y la evangelización, una iglesia evangelizadora y en salida, tendría que ir buscando. A veces se preguntaban, bueno, ¿y en salida qué significa? Se preguntaban algunos, bueno, entonces dejo mi oficina y me voy, o ya no voy a estar aquí en la parroquia y voy a tener que estar fuera. No, la actitud es en salida, es en apertura. Volvemos a las parábolas de la misericordia: es ir a búsqueda de la oveja perdida o de la moneda perdida, o es ver la realidad y acercarse a ella. Territorial es todo lo que abarca la parroquia, todo lo que abarca la diócesis. Existencial son las realidades que se viven al interno. Decía el Papa Juan Pablo II, a las pobrezas materiales, estas que sabemos, hay que ir a las nuevas pobrezas que tienen que ver en el aspecto de vida. Entonces, la actitud de salida
es ir a ver estratégicamente, les decía, porque nuestro plan mantiene la metodología estratégica, es dónde hace falta y qué hace falta, dónde estar presente. Yo siempre he dicho que esta línea de evangelización o de lo que hemos llamado una misión de apertura es ir a hacer lo que no has hecho, o ir a donde no has ido, es intentar lo que no has intentado. Entonces esta iglesia que evangeliza y que está en salida, en apertura de ir a más, de no conformarse con lo que tiene, con lo que hace, sino ir a un poco más allá. La segunda opción pastoral tiene que ver hacia el interno. Una iglesia que viva la comunión y la sinodalidad. Empiezo por sinodalidad porque es una palabra muy de moda. Sínodo, el prefijo sin significa junto con y odos camino. Entonces, sinodalidad es la acción de caminar juntos. Y esta caminar juntos, y lo podemos entender, por ejemplo, cuando hemos ido a una peregrinación, algún santuario, algún paseo, vamos juntos. Y llama la atención que donde paramos, pues paramos todos. La suerte del camión es el de todos, se descompone, pues ahí estamos parados todos. Pero bajamos y cada quien prepara la comida y la comparte. No, no me quedo yo, sino es una actitud de que vamos juntos, pues compartimos juntos, comemos juntos, estamos juntos. Lo que vaya enfrentando, pues lo hacemos juntos. Eso significa también sinodalidad y comunión, pues esta convicción de pertenencia, de que nadie está afuera. O sea, no hay descarte, no hay indiferencia, sino todos estamos en la misma situación. La suerte de la parroquia es la de todos. O sea, ningún movimiento, ningún grupo puede hacerse a un lado o puede sentirse superior si no estamos en el mismo caminar. La tercera opción es de una iglesia empeñada en la formación de sus agentes. Esto desde el primer plan había sido ya una prioridad, formar agentes. Y es que es fundamental. O sea, realmente tenemos que buscar la formación de los agentes. Los sacerdotes debemos tener nuestra formación integral. Lo mismo el seminario, los obispos, los religiosos, las religiosas y los laicos que a veces le hemos apostado poco a esta formación. A preguntarnos, por ejemplo, como parroquias, ¿qué inversión tenemos para la formación? Recordarán que en el plan que hicimos con don Francisco, esto de la formación implicaba también escuelas parroquiales, escuelas de decanato, la escuela diocesana, y también implicaba la estructura, tener salones adecuados propios para la evangelización y tener equipo para la evangelización y equipo de primera. Entonces había que invertirle mucho en esta formación de agentes en estos ámbitos, tanto de los espacios, el equipo, el mobiliario, también el profesorado. Pocos invertimos en ello. O sea, como parroquias a veces gastamos en otras cosas, pero no invertimos en salones, no invertimos en mobiliario, no invertimos en equipo, no invertimos en material, dejamos muy poco a la acción de la formación y se nos olvida que la formación es fundamental, ¿eh? Entre más formados estén los sacerdotes, los seminaristas, los religiosos, las religiosas, los laicos, los obispos, tendremos otra calidad evangelizadora. A veces le sufrimos, ¿no? Porque quienes dan las pláticas prematrimoniales, prebautismales, o precomunión, o preconfesión, o preconfirmación, pues no tienen formación, o tienen una formación muy limitada, o muy, pues, básica, y entonces, pues, obviamente tampoco podrán dar más. Nadie da lo que no tiene, y toda formación, pues, también sabemos, implica transformación, porque es la auténtica formación la que genera transformación. Entonces tenemos que apostarle mucho en esta opción por la formación de los agentes. La cuarta opción pastoral se refiere a la acción de iglesia en favor de la dignidad humana y de la paz.
¿Qué hacemos a favor de la dignidad humana y de la paz? Pero con especial atención a la mujer y a los migrantes. Ya hemos explicado por qué. La mujer, tenemos una deuda pendiente con la mujer, los espacios que ocupa, la atención que realiza. He insistido que se ha dado la alerta de género en Tlaxcala, pero también ha aumentado los feminicidios. Lamentablemente, los hemos visto, o a la mujer no se le reconoce el lugar que debe tener, se le segrega, se le discrimina, y los migrantes todavía los hemos visto como amenaza, como algo, como un fenómeno que nos agrede, cuando mucha gente de nosotros, lo hemos dicho también, tenemos familiares, amigos migrantes en situación en Estados Unidos, y a veces exigimos para nuestros migrantes en Estados Unidos lo que no damos para nuestros migrantes aquí. Entonces, el optar por una iglesia que se preocupe por la mujer y que se preocupe por los migrantes es fundamental. Trabajar en sus derechos, en su desarrollo, en su vivencia de iglesia, pues es importantísimo que lo hagamos. La quinta opción pastoral es una iglesia comprometida con los jóvenes y adolescentes. Siempre tenemos miedo a estos ámbitos, los jóvenes y los adolescentes, que a veces decimos que son inconstantes, que es difícil trabajar con ellos, nadie se quiere comprometer, pero es muy importante entenderlos como una realidad, no de futuro, sino de presente. Entonces, nuestras parroquias y nuestras actividades pastorales deben contemplarlos, deben tener en cuenta estos sectores, y la opción son caminos a seguir. Entonces, tenemos estos cinco caminos en los cuales una pastoral debe trabajar. Una, la de todos. Lo diremos en la siguiente catequesis, cuando hablemos de los cómo, que ya no están en el plan, sino ya tienen que ver en la actividad propiamente de aterrizaje, y que es aquí donde los párrocos pues tenemos mucho que hacer. Cómo hacer que este plan empiece a ser realidad y lo sigamos, pues están estos caminos. Entonces, insisto mucho en que este caminar es una iglesia evangelizadora y salida y convertida, como dice el Papa Francisco, y lo ha repetido muchas veces nuestro obispo, en un hospital de campaña, que atienda, que esté ahí pendiente, que atienda lo inmediato. Una iglesia, en la segunda opción, que viva la comunión y la sinodalidad. Ya hemos explicado lo que significa sinodalidad y comunión. La tercera opción, una iglesia empeñada en la formación de sus agentes. La cuarta opción, la iglesia a favor de la dignidad humana y de la paz, con atención especial a la mujer y a los migrantes. Y la quinta opción pastoral, una iglesia comprometida con los jóvenes y adolescentes. Me llama la atención porque en el PGP hay un principio casi previo a esto, que es la iglesia pueblo, que no tenemos en nuestro plan, pero es muy importante tenerla como presupuesto, entendernos que somos pueblo. El gran problema de nosotros a veces, especialmente con lo que llamamos clericalismo, es que pensamos que estamos por arriba, somos superiores, y no, nosotros somos pueblo. Solamente pues tenemos el servicio sacerdotal, pero somos de un pueblo, todos nacimos en un pueblo, en una familia, tenemos una cultura de pueblo propiamente, y obviamente nuestra realización pues es de pueblo. Entonces, cuando uno entiende la iglesia como pueblo, ahí ya no hay más ni menos de los que somos. Es donde hablamos de esta dignidad humana, pero una dignidad eclesial que nos ha sido a veces difícil entenderla o malentenderla, pero importantísimo saber que cada uno de nosotros, el obispo es pueblo, los sacerdotes somos pueblo, los seminaristas son pueblo, las religiosas son pueblo, los religiosos son pueblo, los laicos son pueblo, porque a veces tienen esta tentación de quererse zafar del pueblo. Como soy ya ministro extraordinario de la comunión, ya no soy pueblo. Esos son el pueblo. Ahora está pasando con el ministerio de la catequista o de la catequesis, donde se está dando y se piensa, pues ya voy a ser catequista ya, y como tengo el ministerio, ya no voy a ser pueblo. Nos equivocamos. Somos pueblo todos,
pero en esta opción pastoral, de las 5 opciones, pues tenemos que trabajarlas y seguirlas. Hasta aquí queda la iluminación del plan diocesano, y en la siguiente catequesis me dedicaré a ver el aterrizaje de este plan diocesano y la proyección que debe tener en nuestras parroquias.